La justicia de Ecuador ordenó este jueves la prisión preventiva contra el ex jefe del desaparecido organismo sancionador de medios, Carlos Ochoa, por la presunta falsificación de una ley, lo que le permitió sancionar a radios del país. El juez Marco Rodríguez dictó la prisión preventiva contra el procesado Carlos Ochoa por presunto delito de falsificación de documento público. Asimismo ordena se oficia a Interpol la difusión de alerta roja y prohibición de enajenar bienes, señaló la Corte Nacional de Justicia en su cuenta de Twitter. La Fiscalía acusa a Ochoa de haber cambiado el sentido de la ley de comunicación al corregir un artículo, lo que le permitió sancionar a 8 radios. Sin embargo, la Organización para Defensa de la Libertad de Expresión Fundamedios sostiene que fueron 11 los medios afectados. Ochoa, quien fue destituido de su cargo en marzo pasado, salió del país en agosto pasado. El extitular de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, fue cesado de sus funciones por presuntas irregularidades en la administración de un canal público que dirigió antes de asumir el cargo. Tras modificar el documento, Ochoa habría autorizado la impresión de 300.000 textos de bolsillo de dicha ley que contenía el cambio por un costo de $240, indicó la Fiscalía en un comunicado. En diciembre último, el Congreso ecuatoriano, en el marco de una serie de reformas realizadas a una criticada ley de comunicación, eliminó la Supercom, que en 5 años emitió 706 sanciones contra medios de comunicación, periodistas e incluso caricaturistas. Aprobada en 2013 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, 2007-2017, la norma fue tildada de mordaza por organizaciones de libertad de prensa. La ley surgió de una consulta popular impulsada por Correa con miras a frenar lo que consideraba abusos de los medios privados, a los que llamaba mentirosos y corruptos. El mandatario Lenín Moreno, exaliado y sucesor de Correa, solicitó las reformas a la ley, entre las que se incluyen la eliminación de la figura del linchamiento mediático. Con información de AFP más sobre este tema. El Congreso de Ecuador eliminó el organismo sancionador de medios de comunicación Ecuador. Lenín Moreno propondrá la eliminación de un polémico órgano de control de la prensa promovido por Correa.